Sean bienvenidos nuevamente al canal. En esta ocasión continuaremos con las clases de programación orientada a objetos y seguimos con el tema de los arreglos o vectores. Que bueno, ahí todavía me hace falta hacer una distinción entre un arreglo y un vector porque sí son cosas distintas. En el video pasado habíamos trabajado con arreglos de tipo entero, pero la realidad es que no son los únicos que podemos realizar. En realidad, la sintaxis correcta de un arreglo es la siguiente. Primero va un tipo de dato, vamos a colocarlo como un comentario. Tipo dato. Luego viene un nombre del arreglo, nombre o identificador, como lo quieren llamar, corchetes, un espacio y en general, de hecho desde ahí ya puede ser un arreglo. Ahorita les explico un poco más, pero voy a borrar todo lo que tenemos acá para que sea un poco más legible. Bien, ¿por qué digo que puede quedarse hasta ahí? Porque esta construcción de arreglo podríamos realizarla de la siguiente manera. Yo coloco aquí, y esto, si bien es la sintaxis de un arreglo, en realidad es una referencia a un arreglo. ¿Por qué digo una referencia? Porque los arreglos también son objetos, y de hecho es la razón por la cual ahorita lo estamos viendo. Como seguimos bajo el tema de programación orientada a objetos, pues tenemos que ver otro tipo de objetos. Uno de ellos son los arreglos. Ok, entonces eso ya es una referencia a un arreglo. Entonces, ¿cómo funciona la parte de la construcción? La construcción del arreglo es a través de, como ya lo mencioné, el operador new, pero se diferencia de que en lugar de colocar o mandar a llamar a un constructor propiamente, lo que hacemos es colocar, vamos a colocar aquí un comentario, la longitud, más bien la capacidad que yo quiero que tenga mi arreglo. Entonces yo tengo esta definición que es equivalente a que yo colocara la anterior, la que ya habíamos visto. New. Esta línea es equivalente a estas dos líneas. Y cuando creamos un arreglo en una sola línea, su sintaxis sería la siguiente. Básicamente copiamos la parte de aquí y colocamos la parte de acá. Déjenme arreglo un poquito para que quede mejor el comentario. El problema cuando nosotros creamos un número entero un arreglo entero es que no puedo meter otro dato que no sea un entero. O podría intentarlo, pero puede tener algunas consecuencias indeseables. Por ejemplo, yo quiero que en la primera posición, que es en la posición 0, quiero guardar un 3.5. ¿Qué es lo que va a pasar con Java en ese momento? Me va a decir lo siguiente. Vamos a compilar. Miento, aquí no lleva el corchete. Una disculpa. Simplemente va el nombre. Se me fue a mí. Me va a lanzar que son tipos incompatibles y posible pérdida de precisión al tratar de meter un doble en un entero. Entonces yo ahí ya tengo un problema. Yo no puedo meter un número un número flotante en un arreglo que ha sido declarado como entero. Como tampoco yo puedo agarrar y meter una cadena, como puede ser esto, dentro de un arreglo que ha sido declarado como entero. Es decir, que son tipos incompatibles. Yo no puedo convertir una cadena a un número entero. Incluso si yo coloco una cadena que pudiera tener el valor de un número entero, también me va a decir que no lo puedo hacer. Siguen siendo incompatibles. Ustedes pueden decir, pero si le colocamos un número flotante, pero que es equivalente a un entero, ¿sí lo acepta?
Pues tampoco, tiene que ser específicamente un número entero. Entonces, ¿cómo le hago si yo quiero guardar valores enteros, valores dobles o cadenas? O cualquier otro tipo de dato. Pues tengo que declarar un arreglo que soporte ese tipo de dato. Por ejemplo, un doble B. Y yo quiero que tenga capacidad para también 10 números dobles. Entonces en B, posición 0, sí puedo guardar 1.0, por ejemplo. Y ahí se nota. Entonces si yo quiero guardar números enteros en un vector, o un arreglo más bien, yo tengo que forzosamente utilizar arreglos que sean de tipo entero. Si yo quiero guardar dobles, pues tengo que hacer arreglos de tipo doble. Ojo, deben de tener nombres diferentes. Yo aquí puse B, pero si quiero volver a usar el nombre de A, me va a decir que no puedo. ¿Por qué? Porque ya existe un arreglo que es de tipo entero. Entonces yo tengo que usar un nombre completamente diferente. Estoy usando letras mayúsculas, pero en realidad nada evita que yo utilice cualquier otro tipo de letra, o sea, en este caso una minúscula, o puedo colocarle B1 o B2. Lo que no se vale colocar es algo así como 1B. Esto es inválido, pero esto no. Mi sugerencia, no lo hagan. Ya notaron, B10 podría confundirse, retomando el ejemplo de la hoja de cálculo de estoy tomando la posición B10 o que estoy realizando. Bueno, aquí tendría que cambiarlo. Mi sugerencia es eviten colocarle los números a menos que sea necesario. Hay veces que sí lo es, créanme, yo lo he hecho. Pero por ahora no se metan en problemas, pónganle letras. O si quieren colocarle un número, algo que sí pueden hacer es, por ejemplo, colocar un guión bajo. B-1. Así ya no hay como que la confusión de que estén hablando de la posición, sino que el guión bajo les va a indicar que no están hablando de lo mismo. Pero regresemos a que solo era B. Bien, entonces podemos tener arreglos de tipo entero, de tipo doble, podemos tener de tipo string, sí. String, sí. Y yo también quiero, pero esta vez no quiero que sea de 10, quiero que sea de 5. ¿Sale? Entonces ya tengo un arreglo que se llama C, de 5 posiciones. Solo puedo meter 5 cadenas dentro. Y en la posición 0 yo voy a colocar la cadena hola. Y de hecho si quiero lo puedo imprimir. System.out como cualquier otro elemento en el arreglo. Print ln y le pongo C0. Y debe de aparecer hola mundo en mi pantalla. Perdón, hola. Ahí está. Podemos tener de cualquier tipo de dato primitivo. Acuérdense que los datos primitivos son aquellos como el doble, el int, el long, el float, el char, el byte, el sort, cualquiera de ellos. Y también de los tipos de datos compuestos, como es el string, dado que un string es un tipo de dato específico, un objeto creado a partir de secuencias de chars. Ahora, si se lo están preguntando, un string es un arreglo de chars, sí y no, es un poco más complejo de eso. Pero voy a colocar un pequeño ejemplo para que nos demos cuenta. Un char, vamos a colocar, seguir la misma línea, cd,
yo quiero que tenga 10 posiciones. New char de 10. ¿Qué significa? Un char de 10 posiciones implica que yo no puedo tener una agrupación de caracteres superior a esas 10 posiciones. ¿A qué me refiero? Yo podría colocar, bueno, vamos a colocar uno un poquito más pequeño, porque si no se va a hacer muy largo. Voy a colocar de nuevo 5. Significa que yo puedo colocar char posición 0 igual, voy a duplicar esto varias veces. Recordemos que al ser de 5 posiciones, yo tengo desde la 0, 1, 2, 3 y 4. Si yo aquí coloco las letras, como sería la H, ojo que usé comilla simple, no usé comilla doble, porque son caracteres, punto y coma. Así, yo estaría guardando hola con un símbolo de admiración. Vamos a compilar. Y para empezar me está dando errores. Espérenme, déjenme checar. Ah, ok. Mi error aquí es D. Completamente de acuerdo. Estamos hablando del vector D. Una disculpa. Yo aquí estoy guardando en D, en su posición 0, 1, 2, 3, 4, las letras para poner hola. Le doy compilar y ya está. Si yo quiero imprimirlo, tengo el primer inconveniente de que yo necesito darle la posición. Y ¿cómo lo haría? Yo coloco D0. ¿Cuántos caracteres me va a imprimir? Pues solamente uno, porque solamente uno le he dado. Si yo le doy la D completa, esperando que sí me imprima toda la palabra, pues ahí sí me la da. ¿Sale? O sea, sí puedo imprimir directamente el hola. ¿Cuál es la otra diferencia? Bueno, ¿qué pasa si yo quiero como colocar aquí con los 3 símbolos de admiración? Si yo coloco aquí 5 ya me pasé, porque yo nada más lo declaré como 5. Eso significa que este arreglo de caracteres solo pueden soportar palabras que no superen los 5 caracteres. En cambio, las cadenas le puedo meter cuanto dato yo necesite. Esta es la principal diferencia. Además de que tienen otras muchas más, pero ahorita es la que quiero abordar. Entonces yo tendría problemas porque si yo quiero hacer más grande a voluntad, no puedo hacerlo. En cambio, una cadena, un string, sí lo puedo hacer cuantas veces lo necesite. Bien, entonces ya vimos que podemos crear arreglos de cualquier tipo de dato. Y cuando digo cualquier tipo de dato, como ya mencioné, puede ser los primitivos o puede ser los compuestos. Y ahí hay algo muy divertido. Bien, si string es un tipo de dato compuesto y puede ser cualquier tipo de dato, eso significa que yo puedo hacer, por ejemplo, no sé, arreglos de, vamos a ver qué clases tenemos por aquí, estudiantes. Es decir, nuestro estudiante tenía nombre, número de control y un semestre y una carrera. ¿Podríamos crear arreglos de esos clases y objetos que creamos? Pues la realidad es que sí. Y de hecho es una de las principales elementos que podemos realizar con los arreglos. Eso significa que yo puedo generar un estudiante. Vamos en la D, E, corchete, igual a un new
estudiante. Vamos a suponer que vamos a guardar a 5 estudiantes. ¡Tarán! Tenemos un arreglo que tiene estudiantes. ¿Y cómo funciona esto? Pues funciona de manera interesante. Lo primero que deben de entender es que en realidad cuando creamos un arreglo de un objeto de una clase que nosotros hayamos definido, todos los elementos dentro del arreglo están sin inicializar, o es decir, son referencias. Es decir, E posición 0 no es un estudiante construido, es una referencia a un estudiante que todavía no existe. Eso implica que yo tengo que darle algún valor. ¿Cómo le doy ese valor? A través de un constructor. Entonces yo coloco E posición 0 es igual a un new estudiante. Y aquí estoy mandando a llamar al constructor por defecto. ¿Sale? Creo que voy a tener que abrir de nuevo mi clase de estudiante. Déjenme ver si la puedo mover. No me va a dejar moverla. Lero. Entonces vamos a moverla así. Aquí está mi estudiante. Vamos para allá. Tenemos muchos archivos, perdón. Aquí está. Entonces, por ejemplo, mi estudiante, cuando yo le doy el constructor por defecto, pone cosas o elementos vacíos. Vamos a corroborarlo. Una ventaja de este estudiante es que debería de tener un toString, si mi memoria no me falla, que me trae los datos. Entonces, vamos a imprimirlo. System.out.println y le voy a colocar E posición 0. Acuérdense que este estudiante está construido aunque no tiene nada. Es un objeto con valores predeterminados. Vamos a ejecutar. Y pues me pone nombre, número de control, semestre y carrera. Eso significa que yo puedo mandar a llamar con los atributos necesarios a su constructor completo para poder tener algo. Pues bueno, vamos a hacer eso. En lugar de llamar a un constructor por defecto, vamos a llamar al constructor completo. De nombre voy a colocar el mío, Leonardo. Voy a colocar nada más valores así, de momento, para que se vea algo de información. Número de control, 085 90 312. Semestre, voy a colocar que está en el primer semestre. Y la carrera la voy a colocar como TICS. Vamos a compilar y ejecutar. Y ahí vemos el dato. ¿Sale? Repito, mucho ojo. Si bien ahora yo puedo guardar hasta 5 estudiantes en estos elementos en las posiciones, no estarán inicializados hasta que se mande llamar a un constructor. ¿Eso qué significa? Si yo coloco, por ejemplo, E posición 1, en E posición 1 no he construido nada. Es una referencia nada más. ¿Y qué va a pasar? Bueno, lo siguiente. Nulo. Me va a mandar nulo. ¿Por qué? Porque en E posición 1 no hay absolutamente nada. Entonces, mucho cuidado. Sin embargo, en cuanto nosotros construyamos al objeto o lo podamos clonar, tendremos algún valor. Y aquí es donde yo, por ejemplo, voy a clonar a este objeto. Como E posición 0 funciona como si fuera una variable de objeto como las que ya hemos utilizado, yo adentro ahí tengo el objeto que tiene a Leonardo. Entonces, cuando yo estoy colocando esto, lo que le estoy diciendo es que voy a ocupar al ¿qué constructor? Al constructor copia, porque espera una referencia al objeto. Y en E posición 0 tengo la referencia al objeto que crea, así que voy a tener dos copias de Leonardo, una en posición 0 y otra en posición 1. Voy a colocar 0 y 1 y vamos a ver qué es lo que sucede. Compilar y ejecutar. Y ahí tenemos a los dos.
También puedo crear otro elemento, pero ahora con otro dato. O lo voy a dejar con el constructor por defecto. Compilar. Bueno, déjenme imprimir. Y ejecutar. Y ahí tenemos a nuestro objeto vacío. Bien, hasta aquí le vamos a dejar por el momento. Porque nos hace falta ver la parte de cómo guardar elementos en un arreglo o vector. En este caso son arreglos. Y a partir de ahí poder crear programas mucho más complejos. Y sin más por el momento, hasta luego.